La unidad 3. Conductismos, aprendizaje, vicario y conductismo. Muy buenos días. Mi nombre es Gema Carolina Cedeño Navarrete. Hoy 5 de diciembre del 2025 y son las 9:37 de la mañana. Hoy presentaré una explicación amplia sobre la unidad 3, que estudia 3 corrientes psicológicas fundamentales para la evolución de la psicología contemporánea: el conductismo, el aprendizaje, vicario y conductismo. Estas 3 perspectivas representan momentáneamente la historia de la disciplina, pero se completa para ofrecer una visión más completa del comportamiento y del modo en que aprendemos. Cada una aporta una mirada particular sobre nuestras acciones, la forma en que incorporamos conocimiento y los factores que influyen en nuestra conducta. Para empezar, es relevante recordar que estas teorías surgieron en un momento en que la psicología buscaba consolidarse como una ciencia rigurosa antes del auge conductista. Predominaban las corrientes introspectivas que estudiaban la conciencia desde experiencias internas y subjetivas, que recibía muchas críticas por su falta de objetividad. En ese contexto se lanza el conductismo, proponiendo una psicología más exacta, mediable y basada en la observación verificable. El primer enfoque de esta unidad es el conductismo clásico, impulsado por John B. Watson. Él sostenía que la psicología debía centrarse únicamente en la conducta que puede observarse, dejando de lado los procesos internos como el pensamiento y emociones, ya que no podían medirse en manera objetiva. Su objetivo era convertir la psicología en una ciencia similar a las naturales, apoyando en hechos observables y mediables. Watson retomó los hallazgos de Ivan Pavlov, investigador conocido por sus experimentos con perros. Pavlov demostró en un estímulo inicialmente neutro podía transformar en un estímulo condicionando si se asociaba repentinamente con otro que provocaba una respuesta natural. Este proceso, llamado condicionamiento clásico, evidenciaba que las conductas pueden aprenderse mediante asociaciones. Watson trasladó estos principios al comportamiento humano y afirmó que muchas respuestas emocionales y conductas se adquieren y justamente por acciones repetidas. El conductismo clásico establece que la conducta es producto de las relaciones entre estímulos y respuestas. Es decir, nuestras acciones dependen de los estímulos, del entorno y de la manera en que reaccionamos entre ellos. La corriente evita estudiar la mente porque no se puede observar directamente. Sus contribuciones incluyen métodos experimentales muy estrictos, especialmente útiles en áreas como la psicología educativa, social y clínica. Aún así, recibió críticas por excluir los procesos mentales internos que también influyen en cómo actuamos. Más adelante surge una versión más compleja del conductismo. Es condicionamiento operante, formulado por B. F. Skinner, uno de los psicólogos más influyentes del siglo pasado. Skinner argumentó que el aprendizaje no ocurre únicamente por asociación, sino también
por las secuencias que siguen a una conducta. Es decir, aprendemos dependiendo de lo que ocurre después de actuar. Skinner introdujo ideas como el refuerzo positivo, que incrementa la probabilidad de una conducta añadiendo algo agradable. El esfuerzo negativo, que también incrementa una conducta, pero al retirar algo molesto, y castigo, que disminuye la posibilidad de una conducta vuelva a ocurrir. Estos principios explican que repetimos acciones que nos generan resultados favorables y que evitamos aquellos que nos traen consecuencias desagradables. Un ejemplo es un niño que continúa estudiando cuando recibe elogios o deja de realizar cierta conducta si es castigado. El condicionamiento operante tiene una enorme cantidad de aplicación desde el ámbito educativo para mejorar el aprendizaje hasta la psicología clínica. Para intervenir en conductas problemáticas, pasando por el entrenamiento laboral y análisis de hábitos. Sus principios críticas se basan en tendencia a reducir la conducta humana al esquema estímulo-respuesta sin considerar emociones, pensamientos o motivaciones internas. Luego aparece una perspectiva que conecta la conducta con la influencia social. El aprendizaje vicario o aprendizaje observacional, puesto por Albert Bandura, a diferencia del conductismo clásico y operante. Bandura señala que no es necesario vivir personalmente una experiencia para aprender. Basta con observar la conducta de otros. Bandura identificó 4 procesos fundamentales en este tipo de aprendizaje. Atención, que implica poner foco en el modelo. Retención, que permite recordar lo que se observa. Reproducción, que consiste en ejecutar la conducta observar. Y motivación, que determina si decidimos imitar o no esa conducta. Estos elementos explican por qué imitamos a ciertos modelos, ya sean familiares, amistades, figuras modifica o líderes sociales. El aprendizaje vicario resulta central para aprender cómo se transmiten normas sociales, valores, conductas prosociales o incluso comportamientos de riesgo. Por ello, su influencia es notable en la psicología educativa, en la prevención de adicciones y el estudio de la agresividad. Entre sus críticas destaca que observa no garantiza el aprendizaje, que este depende también de la motivación y del entorno. Además, es necesario considerar los procesos cognitivos que acompañan la observación. Finalmente, se estudia el cognitivismo, una corriente que surge como reacción al fuerte predominio conductismo, mientras el conductismo prestaba atención únicamente a lo observable. El cognitivismo propone investigar los procesos internos de la mente. Pensadores como Jean-Jacques Neisser y Jerome Brunner replantean la idea de que la mente es una caja negra irreversible, confirmando que la función como un sistema activo que procesa información. Según el cognitivismo, la mente opera de forma similar, que el procesador organiza, interpreta, transforma y da estructura al conocimiento. Para esta corriente, aprende, aplica, construye.
Unidad 4. Hoy presentaré un análisis detallado sobre la unidad 4. Una unidad clave porque introduce dos corrientes que cambiaron profundamente la condición del ser humano. En la psicología humanística y la terapia gestal, estas propuestas surgen como una reacción ante las limitaciones de los enfoques predominantes de la época, psicoanálisis y el conductivismo, que dominaban las disciplinas durante la primera mitad del siglo XX. Para comprender la aparición de estas corrientes es necesario mirar el contexto histórico en aquel momento. La psicología se encontraba dividida entre dos extremos: el conductismo, que sostiene que la conducta podía estudiarse únicamente mediante estímulos y respuestas observables, y el psicoanálisis, que confirmaba que los impulsos inconscientes y los conflictos infantiles determinaban la vida adulta. Aunque ambos enfoques aportaban mucho al campo, también dejaban al ser humano reducido. El conductismo lo veía casi como una máquina reactiva, mientras que el psicoanálisis lo representaba dominado por fuerzas internas difíciles de manejar. Ante esta visión limitada surge la necesidad de una psicología más penetrante que la experiencia, la libertad, la creatividad y la subjetividad. De este contexto nace la psicología humanística, también llamada la tercera fuerza de la psicología. Su idea principal es que los seres humanos no somos solo resultados de condicionamientos extremos ni de impulsos inconscientes, sino seres con capacidad de elección, libertad interior y potencial de crecimiento. El humanismo pone énfasis en la autointensidad, la condición, las emociones, la motivación interna y la búsqueda del sentido vital. Uno de los principales autores de este enfoque es Carl Rogers, creador de la terapia centrada en las personas. Rogers, aparte de premisa de que toda persona posee una tendencia actualizante, una fuerza natural que impulsa al desarrollar personal, la maduración y la realización del potencial, propone esta tendencia puede obstruirse por ambientes rígidos, relaciones dañinas o experiencias adversas, pero sigue presente por ello. Rogers plantea que la terapia debe ofrecer un ambiente que permite a la persona reconectar con fuerzas internas. Rogers describe tres condiciones básicas para el crecimiento personal: congruencia, expectación positiva incondicional y empatía. La congruencia implica autenticidad del terapeuta. La recepción positiva incondicional significa valorar al individuo independientemente de sus acciones, y la empatía consiste en comprender profundamente la experiencia interna del otro. Cuando estas condiciones existen, las personas se sienten libres de explorar sus emociones, lo que impulsa su desarrollo. Este modelo no solo relaciona la terapia, sino también la educación, las relaciones interpersonales y el acompañamiento emocional. Abraham Maslow es otra referencia del enfoque humanista. Él propone la jerarquía de necesidades, conocidas como la pirámide de Maslow. Según esta teoría, el ser humano progresa a través de niveles que van desde la necesidad fisiológica
hasta autorrealización. Maslow señala que no es posible aspirar a metas elevadas, sino antes satisfacer las necesidades básicas. La autorrealización ubica en el nivel superior implica vivir de acuerdo con los valores propios, ser auténtico, desplegar la creatividad y encontrar un propósito. Maslow también distingue entre motivación de creencias y motivación de creencias. Las primeras surgen de necesidades insatisfechas, las segundas del deseo de expandirse y trascender de esta diferencia permite entender que algunas personas se enfocan solo en sobrevivir, mientras que otras buscan evolucionar. Además, Maslow introduce el concepto de experiencia. Cumbre, momento de profundizar en realización que transforma la vida. Dentro del humanismo también destaca Rollo May, quien integra ideas existenciales y reflexiona sobre temas como la libertad, la responsabilidad personal, la ansiedad y el significado de existencia. Para cada individuo debe construir su propio propósito, aceptar la incertidumbre como parte esencial de la vida. El humanismo, por tanto, transciende lo meramente psicológico y abraza una perspectiva filosófica sobre la condición humana. Tras el humanismo, la unidad 4 estudia la terapia de Hart desarrollada por Fritz Perls junto con Laura Perl y Paul Gordon. La gesta se enfoca en aquí y ahora, en la experiencia inmediata y la asociación plena del A, diferencia de corrientes que miran principalmente el pasado a los procesos internos profundos. La Gestalt trabaja en lo que ocurre en el momento de decisiones, las emociones presentes, la respiración, los gestos y los pensamientos actuales. Perls sostiene que muchos problemas psicológicos surgen porque la persona no consciente de lo que siente o porque deja asuntos sin resolver. La experiencia inconclusa se convierte en situaciones abiertas que consumen energía emocional y mental. Por ello, uno de los objetivos de Hart es cerrar esa gestalt, es decir, completar las experiencias pendientes para recuperar la energía y lograr bienestar emocional. La terapia de Hart utiliza técnicas visibles como la silla vacía, dramatización, diálogos internos, trabajo corporales y expresión directas de emociones. Estas prácticas permiten que la persona reconozca bloqueo, identifique lo que evita, descubra sus necesidades y tome decisiones más genuinas. Pero enfatiza la responsabilidad personal. Deja que culpar a factores externos, asumir lo que sientes y hacemos. Uno de los conceptos clave de Hart es contacto, que se refiere a la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, los demás y con el entorno. Cuando el contacto se interrumpe por mecanismos como la proyección, la inyección o reflexión, la persona se desconecta de su experiencia real. El proceso terapeuta busca restablecer ese contacto para recuperar vitalidad, espontaneidad y coherencia interna. Hess integra cuerpo, emocional y pensamiento como unidad. No se va el ser humano dividido, sino como un todo. Por eso incorpora el movimiento, la postura y la respiración. Fundamental.